Bienvenidos a Sandbox, yo soy Daniel Chávez y en cada episodio vas a escuchar lo que nadie te cuenta, cómo se levantan las startups, cómo piensan los inversionistas y cómo se rompe el molde para crecer. Esto no es un curso, es una trinchera de emprendimiento real. Y para arrancar este capítulo tengo el gusto de presentarles a Luis Enrique, experto en gobierno de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, con experiencia en corporativos como Alicorp y consultoría internacional, y a la par consultor de estrategia de datos en el sector público y privado. Bienvenido, Luis. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta. Hoy día vamos a tomar un tema muy importante, cómo las startups pueden usar datos, inteligencia artificial desde el día uno para crecer con una base sólida. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo crees que debería trabajar una startup con pocos recursos para empezar a trabajar sus datos de forma estratégica? Bueno, es una pregunta muy interesante, Daniel, y está bastante alineado a la estrategia. Ujú. Em, ¿Qué es lo que voy a vender? ¿No? ¿A quién le voy a vender? ¿Cuándo le voy a vender? ¿Y a dónde va a llegar el producto que le estoy vendiendo? ¿No? Esa estrategia fácilmente me ubica a la persona a quien yo voy a realizar una venta, sea una startup, sea cualquier giro de negocio, y es un dato importante para yo seguir avanzando con mi proyecto de ventas, ¿no? O sea, Mm. si no tengo una estrategia de a quién le voy a vender, cuándo lo voy a vender, dónde lo voy a contactar, lo más probable es que mi startup comience a tener algunos problemas con la distribución de los pedidos. Entonces seríamos que toda una organización desde el primer momento con primero los datos esenciales, o sea, tal cual el nombre, correo, número, el pedido que está haciendo el cliente, manejarlo más o menos por ahí. Claro, correcto. Correcto, o sea, tengo que estar seguro que si es que va a ser una entrega a domicilio, Ajá. tener claro el domicilio, tener claro una referencia, saber dónde voy a llegar, saber a qué hora voy a llegar, saber a qué número de WhatsApp o celular contactarme, al correo electrónico que le voy a mandar la factura, boleta o comprobante, el nombre de la persona que me va a recibir. Ese es Ujú. por un lado, por el lado del cliente, por el lado del producto lo voy a llevar, tengo stock del producto que estoy vendiendo, y todos esos datos conjugan en una venta exitosa finalmente, ¿no? Correcto, correcto. Y no sé, ¿cuál sería tu guía para los primeros pasos para un buen almacenaje de estos datos? Para que no se pierda como que ya hice el pedido y chao, nunca más vuelvo a tocar los datos de este cliente. ¿Tú cómo crees que sea un buen almacenaje inicial? Mira, las startups normalmente empiezan, son emprendimientos, ¿no? Sofisticados que buscan generar ventas, ¿correcto? Buscan Correcto. generar ganancias. Normalmente, no necesariamente empiezan con un sistema de información poderoso, porque estos sistemas de información son carísimos. Ujú. Siempre empiezan lo más fácil, ¿no? Puede ser un Excel, puede ser una hoja de cálculo donde tú guardas esta información. Ya, obviamente que debes de salvaguardar también los datos de tus clientes y los datos de tus productos, porque ¿qué pasaría si es que se te borra el Excel donde tienes registrado a tus clientes y finalmente ya sabes que vendiste, pero no sabes a quién lo vendiste? Tal cual. Y es por eso que tienes que tener protección de dónde están tus datos, en qué sistema los estás almacenando, están en la nube, están en tu computadora, están en tu celular. Debes de tenerlo dentro de tu radar, Ujú. dentro de tus cuidados que le das a tu startup. Debes tener localizados los datos para que te sirvan, y tener un respaldo, ¿no? Para poder realizar tu venta, porque el objetivo principal es vender. Tal cual, tal cual. Y al final esos datos te ayudan para una reventa, un upselling, o sea, Obvio, para tener... claro, o sea, las reventas son muy importantes porque, por ejemplo, si yo tengo a un Luis Almeida que siempre me compra pizzas los sábados a las 8 de la noche, Ujú. y lo hace por 3 o 4 sábados consecutivos, si yo analizo los datos, perdón, y una semana no me compra, o 2 o 3 semanas seguidas no me compra, yo ya tengo sus datos y lo puedo llamar a Luis a ofrecerle pizzas o le puedo dar un descuento. Porque lo más probable es que de repente dejó de comprarme a mí por una mala experiencia de usuario o algo que no le pareció, Ofertas que vio o tal era... vez ha viajado.
tal O cual, se fue a la competencia, ¿no? Pero yo ya tengo la información que puedo hacer que mi negocio siga vendiendo. Esa es la estrategia, ¿no? Esa es una estrategia de la reventa, de seguir activo, de seguir vendiendo. Y si mis datos se borraron, nunca más le voy a poder ofrecer a Luis, pues, ¿no? Tengo que tener mis datos en un lugar seguro para poder seguir vendiendo. tal cual. Y ese es un buen punto. Y ahora viendo un poco de la inteligencia artificial, ¿tú crees que es necesario tener grandes volúmenes de datos para aprovechar la inteligencia artificial o se puede empezar desde pequeño? Mira, hay varias herramientas de inteligencia artificial, diversas. Ya, algunas sirven para hacer análisis de datos, como te mencioné hace un medio minuto. Ujú, Estas herramientas de análisis de datos sirven a una empresa pequeñita como a una empresa transnacional. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a ver quiénes son tus clientes, de qué distrito son tus clientes, qué producto te compran tus clientes, y con esos datos puedes hacer seguimiento a las ventas. ujú, Retomando el ejemplo de las pizzas. Luis me compra pizzas a 8 de la noche todos los sábados. Ah, ok. Y si le hago una promoción de pizzas con gaseosa, si le hago una promoción de pizzas con cerveza exclusiva para Luis, ujú, todo eso sale de el análisis de datos. Imagínate también los señores de los mercados, ¿no? Si es ujú, que yo a los señores del mercado les ofrezco, les vendo algún producto X, y siempre me compran 20 cajas de este producto, ¿no? tal Y de la noche a la mañana dejaron de comprarme. Analizando mis datos, ya estamos hablando de una venta mucho más alta, un ticket mucho más alto. Este, Analizo mis datos, le hago seguimiento, voy donde el cliente y le ofrezco un mejor producto, ¿no? O sea, cual. yo prefiero, muchas veces el riesgo es reducir mi margen y seguir vendiendo a no vender nada, ¿no? Es importante tener la estrategia de cómo gestionar la venta, ¿no? La venta a través de los datos. Bravazo. ¿Y qué herramientas de inteligencia artificial tú recomiendas fácil para una startup de low cost para comenzar a manejar bien sus datos? Fuera de, no sé, el típico Excel que nos puede ayudar. ¿Cuál podrías recomendar? Mira, normalmente el mundo se mueve con tendencias. Ujú, El Power BI, por ejemplo, nos puede mostrar las tendencias. Nos puede mostrar de formas gráficas cómo se mueven las ventas, qué producto se mueve más, quién cliente me compra más, qué distrito me compra más. Es una herramienta súper sencilla que lo puedes conectar a este Excel y te va a dar la información que tú necesites. Y no es tan complejo, no es tan caro, y también hay libres, ¿no? O sea, también hay este, versiones libres que te pueden utilizar o te pueden servir para poder explotarlas sin necesidad de comprar una licencia que es cara. ujú. Sí, el Power BI sí, Entre tantas, entre muchas, ¿ah? tal cual. Igual, o sea, cada día sale nuevo programa, nueva aplicación. Siempre se estará al pendiente. Sí, es que el mercado está lleno de aplicaciones de apoyo a la inteligencia artificial, ¿no? Y hay muchísimas, o sea, si nos ponemos a listar, vamos a pasar medio día y no acabamos, ¿no? Tal Pero hay que ser específicos, ¿no? Un staff de low cost, como dices tú, tiene que aprovechar las herramientas necesarias para poder sacar adelante su negocio, ¿no? Y poder seguir revendiendo, ¿no? Que esa es la razón de ser de todo negocio. Tal cual. Y Luis, ¿tú cuál crees que son los errores más comunes que ves dentro de emprendimientos, startups, al manejar su información? Mira, hay muchos, ¿ya? Por ejemplo, hace un rato Correcto. hablábamos de los clientes y hablábamos de los productos. Específicamente hablando de clientes, estamos hablando de apellido paterno, apellido materno, nombres, teléfono, correo, Ujú, dirección, ¿no? Y da la casualidad que esos 6 puntos que estamos tocando están protegidos, está enmarcado dentro de la Ley de Protección de Datos Personales. Y ujú, esto, al exponerse de alguna manera, me pueden sancionar a mí como startup por la Autoridad Nacional de la Ley de Protección de Datos Personales
por Ujú, no cuidar mis datos, ¿no? O sea, hay un marco regulatorio, al igual como es la SUNAT que tengo que pagar impuestos, hay un marco regulatorio que debemos de cumplir para que nuestros datos estén seguros, ¿no? ujú. Eh, Saber dónde colocar nuestros datos, darle la protección necesaria, que no se filtren nuestros datos, para darle seguridad tanto al cliente como también a mi startup, porque yo puedo ser sujeto a una sanción económica por no cuidar los datos personales de mis clientes, ¿no? Correcto. Y sí, pues al final una mala filtración, una multaza y te puede matar toda la startup. Sí, 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 claro, te queda imagínate, tú estás empezando tu negocio, estás en plena etapa de inversión, ni siquiera estás teniendo recuperación de dinero. Y cuando recién estás comenzando a levantarte, que te cae una multa, o sea, Ya te tumba todo. y eso, y claro, eso te perjudica, ¿no? Definitivamente. Pero eso debe estar en una estrategia inicial, ¿no? Ujú, ¿Cómo inicio mi startup? ¿Qué voy a necesitar de los clientes? ¿Cómo protejo los datos de clientes? ¿Cómo cumplir la ley, ¿no? Cumples la ley y cumpliendo la ley no vas a tener problemas, ¿no? O sea, hay chicos que por ahí se paran al margen de la ley, ¿no? O sea, entre lo cumplo y no lo cumplo, lo cumplo, no lo cumplo, tal y cual. cuando no la cumples, vas a decir, uy, ¿no? Vas a ser sujeto a multas, a ser sujeto de problemas, pero todo esto es por no tener una estrategia clara y Ujú, también debes de tener presente que debes cumplir las leyes, ¿no? tal cual, tal cual. ¿Y tú cómo iniciarías una buena estrategia de ciberseguridad dentro de una startup? Una startup que recién comienza, ¿cómo debería manejar sus primeros pasos? Proteger mis datos es lo más importante. Salvaguardarlos de tal forma de que nadie se pueda llevar o filtrar los datos. Los casos de filtración que se sigue escuchando ahorita en la Policía Nacional, creo que fue el último, Tal no es cual. por hackeo, no es por filtración. Y en otros casos, también el caso Interbank, por ejemplo, no fue porque vinieron unos hackers y estuvieron ahí metiendo código, no. Fueron proveedores que estuvieron dentro de la empresa y sacaron un volumen de información y eso es por no tener los cuidados correspondientes, ¿no? Y dentro de una startup que es mucho más pequeño, debes de tener un control de los datos que manejas y de quién maneja los datos, porque tú sabes que la delincuencia está en todos lados, ¿no? Y fácilmente por unos pesos, por unos soles, Ujú, pocos, te pueden pedir, oye, necesito la base de datos y comienzan a hacerte la competencia, comienzan a extorsionar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está de moda hoy ahorita en el Perú, ¿no? tal cual, tal cual. Al final los datos es lo más importante que tenemos, porque una mala Sí, filtración, es el petróleo, es el nuevo petróleo de la humanidad. tal cual, tal cual. Ahorita hay startups nomás que viven de los datos que obtienen. Así que hasta la... Claro, las ventas venden datos también, ¿no? Y deben de tener bastante protegido y deben de cuidarse sobre todo, deben de los marcos regulatorios que existen, ¿no? Porque en algún momento a alguna autoridad se le para la antenita y no van a parar hasta sancionar y esa sanción, bueno, hay sanciones administrativas, de las administrativas siguen a penales, o antes de esas dos están las pecuniarias y Ujú, eso es lo que te impacta, ¿no? Y eso es lo que puede destruir tu emprendimiento. tal cual, tal cual. Y tal vez desde un punto de vista del usuario, ¿cómo deberían proteger sus datos? Mira, hay varias cosas. Por ejemplo, dentro de cada vez que tú, o sea, yo me imagino que tú paras en el celular al igual que yo, Ya y lo decía. cada vez que entras a una página, sales de un aviso de los cookies. Ajá, ¿Ya? Usted acepta el tratamiento o el cookies, ¿no? La palabra clave ahí es cookies. ya. Dentro de los cookies hay una ley de la empresa. Voy a soltar cualquier nombre, Metro, por ejemplo. Ujú, Ya, y dentro de esos cookies, que es un reglamento interno, dice, usted acepta que sus datos sean trasladados entre las empresas de Metro. ujú, O sea, ahí tú estás autorizando, al decir aceptar, tú estás autorizando
conglomerado de empresas que se pasen tus datos entre ellas y se pongan en contacto contigo para ofrecerte algún producto. Y Ya, eso pasa con este tipo de empresas, ¿no? Que son un conglomerado. En el caso de las startups, como que es más básico, ¿no? O sea, como que no lo tienen, pero correcto. están incumpliendo una ley. Están incumpliendo una ley. Deberían de tener en sus apps que aparecen en los celulares, deberían de tener que están aceptando, ¿no? El tema de los cookies, que es Ujú, la ley de protección de datos personales. Deberían de tenerlo para enmarcarse dentro de las leyes peruanas que sancionan, ¿no? De alguna manera. De repente no te sancionan hoy, de repente no te sancionan mañana, pero el día que te llega la auditoría o por ahí revisan algo, te va a llegar una sanción que lo más probable es que te deje sin ánimos de seguir avanzando, ¿no? tal cual. Y no es tan difícil, al final como que un aviso de que el manejo de datos se está haciendo de forma correcta, se está usando para tales fines, y eso te protege Claro. bastante. O bueno, ese sería un buen inicio para la protección Ujú. de tu empresa a nivel legal. Ujú. Sí, claro, ese es para proteger a la empresa, ¿no? De cara al cliente, uno tiene que saber también, o sea, hay cada formulario en Internet, hay cada link que te llega a los grupos de WhatsApp, hay cada cosa que aparece en Facebook y tú al darle clic en los enlaces, te Ujú, estás exponiendo a todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienes que estar seguro que los clics que le das a los enlaces que aparecen en las redes sociales sean fiables. tal Que cual. los clics que le das a los grupos de WhatsApp, a los enlaces que llegan a los grupos de WhatsApp, sean fiables. A los clics que haces cuando te llega un correo electrónico, sean fiables, porque tú no te das cuenta que en un clic se va tu voz, se va tu foto, se van tus datos y por si no lo sabían, de repente los chicos no lo saben, todas las computadoras, todas sin Ujú, excepción, las que son Windows, tienen en una carpeta específica, en un archivo específico, todos los links donde entras y todas las contraseñas que colocas. ¿Qué pasaría si es que tú le das clic a un enlace que te envían delincuentes ajá, y los delincuentes llegan, entran a tu computadora, se llevan ese archivo gracias al clic que tú le diste y todo el mundo ya tiene tus cuentas del banco, contraseñas de correo electrónico y todas las aplicaciones que tú usas? Obviamente que van a ser sus fechorías, ¿no? Pueden entrar a tu banco, sacar tu dinero y tú no te vas a dar cuenta. ujú, Y al momento que te des cuenta, ya va a ser demasiado tarde, ¿no? tal cual. Entonces la Por eso hay justicia, que tener, sí, por eso debemos de tener mucho cuidado con los clics que le demos a los enlaces que aparecen en nuestro celular, que es correo electrónico, redes sociales, WhatsApp y todo lo relacionado a las aplicaciones que aparecen en los celulares. tal cual. Y eso también desde el punto de vista tanto del usuario como de una startup que va, entra a un clic inseguro y ya se llevaron todos los datos de su cliente, la información personal. O sea, la frase del día básicamente es cuida tus clics. Sí, cuida tus clics. Brava- Exacto. Bravazo. ¿Y tú qué crees? ¿Es ético crecer como startup, como empresa, sin invertir en seguridad de datos? No, no es ético. Como lo he mencionado hace un momento también, uno cuando crea cualquier tipo de startup, cualquier tipo de negocio, tiene que estar enmarcado dentro de las leyes. Ujú, Si yo me voy a la derecha, lo más probable es que la autoridad venga por la izquierda y me multe. Si yo me voy por la izquierda, viene otra autoridad y te multa. Y las multas son onerosas, ¿no? Las multas no son 10 soles. Las multas son porcentajes de UITs, ¿no? Que lo que hacen es un impacto negativo a tus ventas, a tu negocio, a tu crecimiento. ujú, Y es por eso donde no debes ir. Y ahora, hablando de ética, o sea, volviendo al tema principal, tu estrategia tiene que ser clara, ujú, crecer. Y para crecer yo necesito cumplir con las normativas peruanas. Y si es que mis datos, si es que yo compro una aplicación que está fuera del país,
el marco legal peruano indica que tú tienes que declarar a la autoridad dónde estás almacenando los datos de tus clientes. Mm, Si no, eres sujeto a multa. Eh, y tienes que estar enmarcado dentro de las leyes peruanas. Y también tener una estrategia, ¿no? O sea, de repente tú dices, no, pero yo no sabía. tal cual. Yo no La sabía. típica. No sabías, pues tienes que leer, ¿no? Tienes que leer cuáles son datos sensibles, cuáles son datos críticos, cómo aseguras tus datos, si tus datos están dentro del Perú, no están dentro del Perú. Ujú. Las leyes, tienes que saber las leyes que protegen tanto al consumidor como a las empresas. Tienes que estar empapado en realidad, no es levantar una startup y estar al borde de tener problemas, no, o sea, tienes que sembrar bien los cimientos para que tu crecimiento sea pues en ese nivel, ¿no? Tal cual. Y en tu opinión personal, ¿crees que una startup que no invierte en datos desde su primer año, crees que está condenado al fracaso y invertir tanto tiempo como recursos? ¿Tú qué opinas? Yo creo que más allá de las compras, más allá del dinero, más allá de la inversión, si una startup no tiene una estrategia, yo creo que está condenada al fracaso. Ahora, hablando de datos, si una startup, volviendo, tiene la estrategia clara para poder abordar los datos, va a seguir creciendo. Ujú. Porque ¿qué pasaría, Daniel, si es que una startup tiene mucho dinero, pero no sabe qué hacer con sus recursos? No Correcto. sabe qué hacer. Ya, yo tengo el dinero, tengo la idea, ya, ¿qué más sigue? ¿Cuál es el siguiente Eh, paso? y, y- Claro, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya qué hago? O sea, toda esa estrategia tiene que tenerla clara para que su crecimiento sea exponencial, ¿no? Más allá de los datos, más allá de su forma, de cómo lo tienen concebido, tienen que tener una estrategia. Protección al usuario, protección a mis sistemas, estrategia de ventas, y con esa estrategia puesta en un papel, yo estoy seguro que el crecimiento sí se va a dar, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y tú como startup, cómo le demuestras a un inversionista que tienes un buen manejo de datos? Mira, sería muy importante hablar de esto cuando estás frente a un inversionista, que Ujú, estás regulado o estás enmarcado dentro de las leyes peruanas, estás enmarcado con la ley de protección de datos personales, y eso te da otra vista, ¿ya? Porque te da una vista más de conocimiento. Ah, esta persona está empapada, esta persona no solamente tiene ganas, sino también sabe, entonces hay que apoyarlo, ¿no? Yo ujú. creo que por ahí sería más fácil conseguir algo que apoye, que te dé más visibilidad, ¿no? Correcto, Porque puedes hablar mucho, pero si no tienes claro que tienes que estar protegido, lo más probable es que no seas un buen punto para poder invertir, ¿no? correcto, Luis. Y bueno, para estar cerrando ya la entrevista, si pudieras darle un consejo a los emprendedores jóvenes que están iniciando su primera startup, ¿cuál sería? Yo lo que haría, o sea, yo lo que haría es tener una estrategia. De repente los jovencitos, el ímpetu les gana, Ujú, pero hay que estar enmarcados. Las leyes peruanas son muy importantes, hay que cumplirlas. Y no solo las leyes peruanas, ¿no? Sino también, si yo tengo una startup que va a llegar a otro país, lo más probable es que yo tenga que aprender las leyes de ese país para no incumplir ninguna norma, ujú. porque el incumplimiento de estas normas lo que pueden hacer es que cancelen mis ventas, cancelen mi web, no pueda vender, no pueda crecer y me voy a caer. Tal vez un joven no tenga eso en su cabecita, pero es importante saberlo, ¿no? O sea, tampoco es que vas a poner una startup y tienes que saber las leyes de todo el planeta, tampoco, Ujú. sino tener lo mínimo necesario para poder crecer. Y adicional a eso, tener también una estrategia, ¿no? No solamente ya, vamos a vender algo, ¿no? Vamos a crear una startup, vamos a vender un producto. Ya, pero ese producto, como la India, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia de la India y los peruanos? ¿Cuál es? La India crea los productos y los peruanos la usan.
ya los peruanos deberían tener la capacidad de poder crear productos de software, Ujú. crear herramientas, o herramientas. Por ejemplo, el Office 365, que ahorita estamos en Zoom, ¿no? Pero, o sea, hablemos de Teams. Eh, ¿Dónde se creó ese producto? Se creó en estos países. ¿Quiénes la usan? Nosotros. ¿Quiénes la modifican? Ellos. Nosotros estamos, Nosotros debemos tener esas capacidades, ¿no? porque el talento lo tenemos, hay muy buenos programadores peruanos que Sí, en el claro. país y pucha, se van por el mundo, pero ese talento sale pues del país, se desperdicia. Claro, ajá. O sea, nosotros tenemos que tener esa visión, ¿no? Una visión estándar. El mundo es estándar y se mueve en base a estándares. Tenemos la ISO 9000, por ejemplo, ese estándar se aplica en todo el mundo, Correcto, al igual que los software. Tenemos un sistema operativo Windows, se usa en todo el mundo. Tenemos un sistema operativo, el iOS, se usa en todo el mundo. En base a esos estándares también tienen que crecer nuestras startups, también tienen que ser estándar, ¿no? Y tratar de avanzar, o sea, yo está bien, mi pensamiento puede ser muy disruptivo, pero tengo que estar dentro del estándar. ¿Cuál es el estándar? Tener algo que le sirva a todo el mundo. Y por ahí ya si alguien lo quiere personalizar algo, tengo que tener la opción para que lo haga, pero todo tiene que ser, esa estandarización viene, es un enmarcamiento, ¿no? Y es una visión de futuro también. tal Yo cual. actualizo algo y actualizo para todo el mundo. Tal cual, tener esa base correcta del estándar y mejorarla poco a poco. Claro, eso es el crecimiento, ¿no? Eso es disruptivo también, ¿no? Ir creciendo poco a poco, ¿no? Es como que compras un carro, ¿no? Te compras un carro básico, después le pones asientos de cuero, ¿no? El carro va creciendo, ¿no? Tal cual, Este, y así también deberían ser nuestros estándares, ¿no? O sea, pensar de manera ágil, pensar en la patineta, ¿no? En la famosa patineta, y avanzar con la patineta hasta donde llegue, de ahí ya comprar una moto, de ahí ya comprar un auto, de ahí comprar un ave. Así es, escalonadamente ir avanzando de tal forma de que no nos quedemos, ¿no? tal cual, Luis. Y bueno, para todos nuestros escuchas, recuerden, cuiden sus clics, que es súper importante. Lo más importante, tener su estrategia y también el poder de la información es confiable para escalar desde pequeño. Bueno, muchas gracias, Luis. De verdad, tu grandioso aporte, el tiempo que nos has dado para el podcast. Un mensaje final, un saludo por ahí. No, nada, sigan creciendo, no paren. El emprendimiento es una herramienta muy valiosa, pueden llegar muy lejos, pero sí, siempre enmarcado dentro de las leyes y pensando en grande, ¿no? Pensando en grande y con eso vamos a conseguir grandes resultados también. Abrazo, muchas gracias Luis. Y bueno, y para todos, esto fue Sandbox. Acá hablamos de lo que realmente funciona. Nos vemos en el próximo episodio con más historias y jugadas maestras para emprender sin límites. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.